El encargado de la ponencia inaugural de este curso fue el economista Ramón Tamames, que habló sobre las perspectivas de la economía de Extremadura en la nueva fase de política económica de España. Se incorporó un poquito tarde a la mesa, pidió disculpas, pero trazó inmediatamente las líneas esenciales del momento actual por el que pasa la economía española. Recordaba que la crisis empezó en el verano de 2007, que en España hay mucha economía sumergida, que estamos ahora obligados a la austeridad y que, por supuesto, la situación, decía, ha empezado a despejarse. Yo voy a hacer una breve exposición porque, como ha dicho muy bien el profesor Hernández, pues la conferencia en sí será después para los que atienden o asisten, mejor dicho, al curso. Pero indudablemente cualquier economía regional, y la de Extremadura en concreto, está dentro de lo que es el devenir de la economía española y está dentro de la Unión Europea y a su vez dentro de la economía mundial. Y estamos todos afectados por una crisis larga y difícil que empezó en el verano del 2007 y que ya lleva 4 años de larga ya duración, sin que sepamos todavía dónde puede estar el comienzo verdadero de la recuperación. Les voy a ahorrar los orígenes sobre la burbuja inmobiliaria, el Credit Bank, la connivencia de todos los agentes económicos guiados por la codicia en lo que fue la burbuja inmobiliaria y financiera. Les voy a ahorrar también los primeros problemas bancarios, bancos endeudados, morosidad, etcétera, etcétera, la falta de liquidez y la transmisión de la crisis financiera a la economía real. Todo eso está ahí, en libros, en ensayos, en estudios, y podemos pasarlo rápidamente. También el problema del crecimiento del paro, según la última EPA, encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, ya por encima de los 5 millones de personas, según el INEM algo más bajo, en un mercado de trabajo además que no conocemos bien, porque hay mucha gente que está trabajando y no figura en ninguna estadística. Yo calculo que son más de 2 millones de personas las que están en esta situación, y eso significa precisamente una amortiguación de la crisis, relacionado con la economía sumergida, desde luego. Pero lo cierto es que a partir de hace unos meses, la crisis financiera, sobre todo sistémica de los bancos, se traslada o se transmite o se contagia a la crisis de la deuda soberana de los Estados. Al disminuir los ingresos fiscales, los tributos, IRPF, IVA, impuestos especiales, sociedades, pues hay que mantener los servicios públicos, hay que mantener los subsidios al paro, otras medidas, y el resultado es que la emisión de deuda, la hacienda extraordinaria que se dice en los libros de texto, se convierte en la fuente de recursos, naturalmente con un endeudamiento creciente. Porque además, cuando se habla de un déficit del 11% del PIB, hay que recordar que eso, en términos de ingresos presupuestarios, es más del 30%. Es decir, la caída de ingresos fiscales ha sido brutal en todos estos impuestos. ¿Por qué? Pues por la pérdida de actividad económica, por un paro que además retroalimenta la crisis. Y para cubrir el déficit es para lo que se emite. Y esa emisión de deuda pues ha significado que después de años de bonanza, de amortización de deuda, al ingresar en el euro en el año 1998 estábamos en un porcentaje de deuda del 70% casi, bajamos al 34% entre los años 98 y 2007. ¿Gracias a qué? Pues a una disciplina presupuestaria, sobre todo en el primer mandato de Aznar, con los criterios de Maastricht cumpliéndose, déficit público a la baja, inflación a la baja, tipos de interés también reduciéndose, amortización de deuda pública y estabilidad monetaria al entrar en el euro. Todo eso significó una caída muy importante del endeudamiento, también por las privatizaciones, claro. Las privatizaciones de empresas públicas, que ya se nos ha olvidado que fueron empresas públicas casi, y hoy son multinacionales como Iberia, Endesa, Empresa Nacional de Celulosas, ENCE, Enagas,
Camsa, Repsol, Argentaria, etc. Todas se liquidaron a buenos precios, coincidiendo con una coyuntura bursátil muy buena a través de OPAs, y eso permitió entrar en la crisis con una situación de deuda en España óptima del 34% frente a situaciones de Bélgica y de Italia por encima del 100% del PIB y de Inglaterra, Alemania, etcétera, por encima del 70% y actualmente en el 80%, todavía por encima de nosotros. Pero claro, la crisis está siendo muy dura, como dije antes y como todo el mundo sabe perfectamente. Y entonces el déficit ha seguido marcha arriba hasta el año 2009, en el 2010 empieza a bajar y el anterior presidente del Gobierno, en la reunión del G20 en Cannes en noviembre del año pasado, se compromete a unos cumplimientos de déficit del 6% al final del 2011, como 4,4 en el 12 y 3,0 en el 13. La estabilidad es el compromiso para un club del euro que exige que no se puede tener una deuda, mejor dicho, un déficit superior al 30% y además 3% del PIB, y que tiene que haber además un compromiso de deuda que en España se fija en el 78% para el 2014. Es decir, estamos obligados a la austeridad. Se podrá discutir si la austeridad es buena o mala, pero son las reglas del club del euro. Y si no se cumplen, pues no podemos seguir en la moneda común. Y salir de la moneda común sería lo más dramático que se podría producir. En esta situación de aumento de deuda, pues operan elementos críticos muy serios que ustedes conocen perfectamente, no voy a insistir en ellos: la prima de riesgo, el diferencial con el bono alemán y el rating de las agencias de solvencia, la línea roja de 450 puntos en la prima de riesgo o el tipo de interés en el 7% en la emisión de deuda, que hacen insostenible ya esto y precipita las situaciones de rescate por el Fondo de Estabilidad Financiera de la Unión Europea, que naturalmente pues se ha aplicado ya a digamos, Grecia, Irlanda, Portugal, y que no se podrá aplicar nunca a España ni a Italia, porque son demasiados grandes para las posibilidades del fondo, que naturalmente lo que hace es ya facilitar recursos a un precio más bajo y fuera de los circuitos de especulación de los mercados de capitales, a donde la deuda de estos países rescatados ya no puede ir porque es imposible de comprar, de vender bonos a esos precios. Entonces estamos en una situación en la que España depende no de una situación de rescate, que afortunadamente no la tenemos, que también es imposible, como he dicho antes, y estamos en una situación en que dependemos de la liquidez del Banco Central Europeo, de la compra de eurobonos por el Banco Central Europeo, de bonos españoles por el Banco Central Europeo a través del mercado secundario. En el primario no puede comprar, es decir, no puede comprar directamente bonos al Estado español, porque en el Tratado de Lisboa se dice que el Banco Central no es un lender of last resort, no es un prestamista de última instancia. Solamente podrían comprarse a través de la emisión de eurobonos, pero los eurobonos están en duda por la situación de Alemania, etc. El panorama ha empezado a despejarse, algo. Los acuerdos del 9 de diciembre de la Unión Europea son interesantes. Unión fiscal, presupuestos coordinados, armonización tributaria, la regla de oro, suprimir el déficit. En España está previsto para el 2020 con la reforma del artículo 135 de la Constitución, y luego los sistemas de ayuda que se recrecen a través del Banco Central. El Fondo de Estabilidad también se aumenta y también se dan créditos al Fondo Monetario Internacional para que, desviándose, compre bonos españoles e italianos y mantenga la prima de riesgo dentro de los límites. Y ahora viene, naturalmente, después de la situación de los últimos años, de recurrir desmedidamente a la deuda sin hacer ajustes importantes en la administración española, viene el programa del nuevo gobierno. Lo conocen ustedes y no voy a entrar en detalles. Congelación de sueldos de los funcionarios, es decir, los recortes,
no convocatoria de nuevas plazas de función pública, disminución y recorte de los presupuestos de los ministerios, recuperación de fondos a través de la lucha contra el fraude fiscal, supresión de subvenciones, recorte de inversiones, disolución de organismos, etcétera. Y aumento de impuestos, que también han sido muy criticados, esta situación, por la promesa de no subir impuestos, pero realmente la situación no es de un déficit del 6%, sino del 8,2%. Y llegar al diciembre de este año con el 4,4, en vez de un recorte de 16.000 millones, puede significar un recorte de 30.000 millones. Y el resultado de la lucha para acabar con el déficit es una fórmula conjunta de recortes y de aumento de impuestos, que yo me temo que los impuestos, a pesar de que se suban las tarifas, la recaudación no va a subir mucho, porque este es un efecto conocido. No voy a hablarles ahora del efecto Laffer, la ley de Laffer, que dice que los impuestos aumentan la recaudación cuando se rebajan los tipos, pero en esta situación eso no ha sido planteable. Y los recortes no bastan, es necesario recuperar la economía y el empleo. Y aquí el señor Krugman, bien conocido por su literatura en los periódicos norteamericanos y en los periódicos españoles, dice política keynesiana, estímulos. Sí, pero lo que el señor Krugman, o el profesor Krugman, no tiene demasiado en cuenta es que hemos llegado a tales límites de emisión de deuda que ya es imposible seguir aumentando la deuda porque la credibilidad del Estado español está bajo mínimos. Esto en tiempos de Felipe II se habría llamado con otro nombre, las bancarrotas, que hizo 3, y no voy a entrar en ellas ahora tampoco. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución, que yo creo que todavía el gobierno Rajoy la tiene que plantear, no basta con el primer Consejo de Ministros, o el segundo, mejor dicho, el tercero. Esperemos que el día 11 comparezca el presidente del Gobierno en el Congreso para referirse al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes, que tendrá que explicarlo, tiene que ir el presidente, yo creo que eso es una exigencia global, toda la prensa lo está pidiendo. Pues ahí tiene que plantearse que las reformas son el cambio de modelo para llegar precisamente a una situación más competitiva de la economía española. La economía española, su demanda interna no basta, hace falta reforzarla con las exportaciones. Yo en el libro que ha mencionado el profesor Hernández me refiero a eso. Nosotros exportamos cada español la cuarta parte que un alemán. No es inverosímil que podamos aumentarlo a la mitad que un alemán en 2 mandatos legislativos. Subir esa exportación al doble, de los 200.000 millones de euros a los 400.000. Eso proporcionaría una subida del 2,5 puntos anuales de PIB. Esa es la única salida que tenemos, entrar en los mercados internacionales. Y hay ejemplos de que la cosa puede funcionar. El IBEX 35, sus 35 empresas, pues están con el 60% de su negocio fuera de España. Y hay exportaciones agrícolas importantes, vinos, aceites, los precios no son lisonjeros ni halagüeños, pero ahí están. Y hay exportaciones importantes de la industria automovilística o de material ferroviario o incluso de manufacturas a China. Hasta se venden textiles en China por firmas que ustedes conocen perfectamente como Inditex o Mango. Es decir, hay ejemplos de que el potencial está ahí. Y entonces yo creo que las reformas para conseguir la productividad y la competitividad son lo decisivo. No podemos pensar en que vamos a emitir más deuda para realizar grandes inversiones. Estamos en el límite. Lo que hay que abrir es el mercado, el modelo, hacerlo competitivo, que atraiga capitales extranjeros y que muchos capitales españoles que hoy se van fuera, en parte se queden aquí. Por eso la reforma laboral es definitiva, guste o no guste, los salarios no podrán crecer en los próximos 2-3 años. De otra manera estamos condenados a mucho más paro, a 6 millones de parados, por lo menos. Y por eso hay que ponerse de acuerdo en los temas laborales, también en la reforma financiera, donde ha habido algún exceso de transparencia. La transparencia es muy importante, pero alguna manifestación como el ministro de Economía y Competitividad, manifestando que la banca española necesita 50.000 millones de euros para recapitalizarse, ha sido excesivo, en mi opinión, y ha provocado una